El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que he llamado oración. Oración con H. Probablemente me van a regañar. Uy, ¿cómo se le ocurre escribir eso si lo escribió malísimo? Pero la idea de este día es que juntos podamos ver cómo Dios actúa en medio de nosotros, ¿sí? He estado pensando en este proceso de la oración, en este proceso que estamos viviendo de entrenadores del espíritu. Y uno de los puntos vitales que veíamos la semana pasada es poder orar y poder estudiar la palabra de Dios. Y cómo la palabra de Dios es una fuente de alimento, es una fuente que sacia nuestra sed, es una fuente poderosa en nuestras vidas que nos hace crecer, ¿sí? Pero solamente la palabra de Dios no es suficiente. Entonces es necesario que a través de la palabra de Dios nosotros podamos tener ese tiempo de oración, ¿sí? Entonces, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Como la escribí aquí, es tiempo, petición y acción. Eso es oración. Es tiempo, es petición y es acción. Así que quiero pedirte que junto conmigo podamos decir eso. La oración es tiempo, petición y acción. Tres cosas. ¿Qué es la oración? Es tiempo, petición y acción. Y es importante que nosotros podamos entender esto de esta forma, porque a veces nosotros tratamos la oración como que tomamos tiempo y oramos, Señor, sí, gracias por los alimentos, o gracias por el día, o gracias por... Y eso está muy bien, pero la oración va mucho más allá que eso. ¿Sí? A veces oramos a Dios solamente para pedir. Señor, ayúdame con esta situación. Señor, mira lo que me está pasando. Señor, socórreme. Señor, 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 ayúdame, bendíceme. Y entonces ese es el chiste famoso de los cristianos, de las ovejas, ¿verdad? Bendíceme, ayúdame y todo eso que ustedes conocen, ¿verdad? Y entonces estamos como ovejitas todo el tiempo, ayúdame, bendícenme y todo eso. Pero la verdad es que la oración es tiempo, petición y acción. Hay varios elementos que están involucrados allí, pero esto lo vamos a descubrir a través de la palabra de Dios. Como vimos la semana pasada, no podemos orar sin la palabra de Dios. Es más, nuestra oración debe ser la palabra de Dios. Esa debe ser nuestra oración. ¿Sí? Entonces, quiero que vayas conmigo a Juan, capítulo número 17, versículos del 1 al 3. Lo primero que vemos en la oración es tiempo. Y el tiempo tiene que ver con hora, con una hora, por ejemplo. Y esa hora, ¿qué es equivalente? La hora es equivalente a tiempo, a un determinado transcurso de tiempo que nosotros debemos invertir en eso. Fíjense bien lo que dice Juan 17 del 1 al 3. Dice, después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ¿qué? Ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti, pues les has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. ¿Sí? Maravilloso esto, fíjense que eh, Jesús tenía un hábito constante de orar al Padre. Y cuando Jesús actúa en este proceso, en esta acción de la oración, ¿qué pasa? Jesús puede discernir y conocer el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, fíjense bien lo que dice Jesús. Jesús miró al cielo y ¿qué dijo? La hora ha llegado. Bien interesante eso. Es como que tú estás orando por una situación, estás orando por algo y de repente, según la palabra de Dios, y de repente llegas a un lugar y dices, Señor, ha llegado la hora. Esto es lo que yo he estado orando, esto es lo que yo he estado buscando en ti, esta es la respuesta. Ha llegado la respuesta, ha llegado la hora. Es lo mismo que le pasaba a Jesús. Por eso es que la oración es tan importante
que nosotros la ejercitemos, no solamente desde, Señor, gracias, bendigo los alimentos o bendigo el día o te doy gracias por todo lo que me has dado, sino poder entrar en la palabra de Dios y a través de ella poder orar. Otro pasaje más que nos habla acerca del tiempo es Juan capítulo número 12, versículos 20 al 26, pero solamente voy a tomar aquí algunos, ¿no? Dice Jesús respondió, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Qué interesante esto. Nuevamente vemos a un Jesús que está en medio de una fiesta, ¿verdad? Y de repente ellos está hablando con sus discípulos y de repente Jesús respondió, ha llegado el momento. Fíjense que aquí lo que está ocurriendo versículos antes es que unos griegos querían conocer a Jesús. Eso es lo que estaba pasando. Y entonces creo que era Felipe, si no me equivoco, revisen allí, era Felipe. Entonces se acercan estos griegos y le dicen, mira, nosotros queremos conocer a Jesús. Y entonces de repente vienen ellos y bueno, vamos a preguntarle a Jesús. Y Felipe le está preguntando, mira, unos griegos quieren conocerte. Y Jesús le responde, la hora ha llegado. Qué cosa más loca. ¿Cómo se pudo haber sentido Felipe en ese momento? Que ya va, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? Pero eso es lo que está diciendo Jesús porque ya sabía que estos gentiles se estaban acercando a conocer a quién, a Jesús. Y si eso estaba ocurriendo, entonces era evidente ya que toda la humanidad conocía, que todos judíos y gentiles conocían que Él era Dios. Había algo allí, quizás no estaba manifestado a plenitud, pero nada más la venida de estos griegos podría manifestar eso. Y creo que por revelación del Espíritu Santo, creo que por esa razón dice Jesús y responde esto y no le dice, mira, Felipe, ahorita estoy ocupado, ven mañana, lo recibimos luego, estos griegos, qué bueno que no me quieran conocer, pero lo conocemos luego. No, le dijo, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Y esto estaba hablando acerca de su muerte. Estaba hablando Jesús ahí en ese momento acerca de su muerte. Entonces fíjense todo esto, ¿cómo lo obtiene Jesús? A través de la oración. Esto lo obtiene Jesús a través de la oración. ¿Por qué? Porque la oración es tiempo, petición y acción. ¿Sí? Entonces, la primera parte que vemos en este mensaje es el tiempo, pero la segunda parte nos habla acerca de la petición, nos habla acerca de la oración. ¿Y qué es la oración? Si usted busca un concepto básico de la oración en cualquier medio digital, no es otra cosa que ponerse mental y anímicamente ante la presencia de Dios. Eso es la oración, no un concepto básico. Es ponerse mental y anímicamente ante la presencia de Dios. Lo que pienso y cómo me siento, lo pongo delante de la presencia de Dios. Y es maravilloso poder ver esto porque ¿para qué yo me pongo mi mente y mi estado de ánimo ante la presencia de Dios? Número uno, para dar gracias. Número dos, para pedir, petición. Y número tres, para contemplar a Dios. Fíjense que la oración te lleva a otras cosas. No es solamente pedir para que Dios resuelva los asuntos que están pendientes en tu vida, sino que esta oración tiene la petición ciertamente, pero también tiene la manifestación de la gratitud por ese amor, así como Sandra nos compartió hoy su testimonio, ¿verdad? De lo que Dios está haciendo en su familia. Y nos damos cuenta que también la oración sirve o es un medio para que nosotros podamos contemplar a Dios en su máxima expresión. Y es maravilloso poder ver eso. Por esa razón, quiero compartir con ustedes un salmo que es el Salmo 27. El Salmo 27 nos va a revelar muchas de las acciones que está tomando el salmista. El Salmo 27 es una oración del salmista.
¿sí? Es una oración de David y dice, el Señor es mi luz y mi salvación, entonces, ¿por qué habré de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro, entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Fíjense la oración de David en este momento. Pareciera que está siendo perseguido en su oración cuando escribió esto. Pero fíjense bien, su oración no fue, Señor, líbrame de esos malvados malhechores que quieren venir a matarme. No, sino que es una oración que manifiesta lo que Dios piensa de él. Dice, y lo que el salmista entiende y piensa de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. Y se dice a sí mismo, por esa razón, por esa verdad que está escrita en la palabra de Dios, por esa verdad que Dios ha dicho, entonces, ¿por qué habría de temer? ¿Por qué habría de temblar? Si el Señor es la fortaleza que me guarda, es ese muro, esa ciudad murallada que me protege ante las acechanzas del enemigo. Y fíjense qué maravilloso poder entender esto, porque cuando nos damos cuenta en la palabra de Dios cómo debemos orar, entonces nuestra oración necesita cambiar. Ahí sí no estaríamos volviendo a bendíceme, ayúdame, sino, Señor, estoy viviendo esta circunstancia difícil, pero estoy obligado a creer porque tu gracia, tu amor, tu misericordia es tangible en todo lo que veo. Has sanado a mi familia, has provisto los recursos que necesito para poder caminar día a día. Me has enseñado, me has mostrado tu salvación. Cuando me he sentido perdido, tu palabra ha sido como una lámpara a mis pies y ha alumbrado el camino para poder tomar decisiones correctas que van a bendecir mi vida y van a bendecir a mi familia. Entonces, cuando yo entiendo eso, veo que la palabra de Dios es sumamente poderosa cuando se une con la oración. O cuando yo oro basado en la palabra de Dios, que es lo que está haciendo el salmista en este caso. Pero no solamente queda allí, sino dice el versículo 4, lo único que le pido al Señor, aquí está, petición. Petición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque oración es tiempo, petición y acción, ¿verdad? Entonces dice, lo único que pido al Señor, petición, lo más que anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitarme en la perfección del Señor y meditando dentro de su santo templo. Qué maravilloso esto, ¿sabes por qué? Porque aquí el salmista está orando para decirse a sí mismo, Dios es tu fortaleza, Él te guarda, Él te cuida. Y al decirse eso a sí mismo, da gracias por eso, pero hay una petición allí y en medio de esa petición es, lo único que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y ojo, no está pidiendo eso solamente para que Dios le resuelva el asunto de la petición. Porque ahí dice en Reina Valera, para contemplar la hermosura de tu santidad. Fíjense que no es, Señor, yo quiero estar en tu templo porque ahí me siento seguro y ahí no me van a alcanzar mis enemigos y no me van a matar. No está orando de esa forma. Porque allí en tu templo yo puedo contemplar la hermosura de tu santidad. Y aquí nos deja ver que en medio de esa oración de dar gracias, de la petición, pero también esa oración nos debe llevar a contemplar la hermosura y la santidad de Dios. ¿Verdad? ¿Está conmigo? ¿Sí? Muy bien. Continuemos entonces. Dice el versículo siguiente, creo que es el 7, pues él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará.
Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario, ¿qué voy a hacer? Ofreceré sacrificios ¿con qué? Con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Fíjense que la oración me lleva, ¿no? Señor, gracias, te bendigo, te alabo, gloria a ti. Tú sabes que nosotros estamos tan contentos porque estamos bendiciendo al Señor por todo lo que ha hecho en nuestra vida. ¿Eso es lo que dice ahí? De ninguna forma. Eso trae, ¿verdad? El salmista lo que nos está enseñando aquí que a través de la oración nosotros entramos a su santuario y debemos ofrecer sacrificios con gritos de alegría, con ánimo, con júbilo. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero eso lo hace solamente una persona que ha podido conocer la palabra de Dios y que su oración está basada en lo que Dios dice, no en lo que Él siente. Tu oración está basada en lo que Dios dice y no en lo que Él siente. Porque si hablamos de sentimientos, mis hermanos, yo podría decirles, no, estamos llevados. ¿Usted sabe la semana que he tenido yo? Dios mío, bueno, no voy a hablar de eso. Pero no voy a hablar de eso, ¿saben por qué? Porque pero sí lo voy a comentar. Hemos tenido una semana difícil, pero esa semana difícil lo que ha demostrado no es lo pobrecito de mí, sino la manifestación del poder de Dios que nos ha sacado de una cosa y de otra y de otra. Hemos aprendido en medio de estas circunstancias a ver la mano poderosa de Dios y no, ay, pobrecito de mí. Es que he tenido una semana tan dura. Hemos podido ver, el Señor nos ha bendecido. Hemos podido afrontar cada circunstancia que hemos vivido esta semana. Es cierto lo que dice la palabra de Dios, que las aflicciones del justo son muchas, pero de todas ellas las librará el Señor. Eso lo hemos vivido. Y eso es maravilloso poder entenderlo, hermanos. Pero para eso es necesario conocer la palabra de Dios y poder orar en función a lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué más dice acá? Dice, versículo siguiente, creo que es el 9, dice, escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Es importante que nosotros revisemos esto. Mi corazón te ha oído decir, mi corazón te ha oído la palabra de Dios, ha oído lo que Dios espera de mí y Dios está diciendo, ven y conversa conmigo. Y mira lo que dice el salmista, qué hermoso esto. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Eso es oración. Eso es oración. Es un tiempo, es una petición. ¿Y qué más es? Una acción. Y es maravilloso poder entender esto. Continúo porque hay mucho más. No me des la espalda. No rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora. No me abandones, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Versículo 11. Enséñame cómo vivir, oh Señor, guíame por el camino correcto. Piense en las acciones que está pidiendo el salmista que haga en medio de su oración. Enséñame cómo vivir. Oh Señor, guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. Fíjense que los enemigos siempre están ahí, ¿no? Es necesario que nuestros enemigos estén allí. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios dice que Dios adereza mesa en medio de nuestros angustiadores. Dios genera un banquete para nosotros en medio de nuestros angustiadores. Y nuestros angustiadores están ahí parados, sean las finanzas, sea la enfermedad. Están así parados mientras el Señor nos sirve una mesa con todos los manjares que nosotros nos podamos imaginar. Con eso lo que a usted más le gusta, el Señor le está sirviendo una mesa allí y sus angustiadores están viendo cómo el Señor les sirve, los guarda y los mantiene a raya para que no los toquen.
Y eso es maravilloso poder entenderlo. Pero mis queridos hermanos, eso solo pasa cuando nuestras oraciones están basadas y fundamentadas en la palabra de Dios, no en nuestros sentimientos, no en nuestros sentimientos. Versículo 12 dice, no permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran, me amenazan con violencia. Versículo 13, sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Sin embargo, yo confío que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Qué maravilloso esto. Y luego termina el salmista, ojo, y esto es solamente la introducción, no sé cuánto tiempo me queda, ayúdenme. Versículo 14, espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera en el Señor con paciencia. Qué hermoso eso. Nando, ¿qué me estás diciendo? Yo no te estoy diciendo nada. La palabra de Dios te está diciendo, sé valiente y esforzado para que puedas tener la paciencia necesaria en esperar la respuesta de Dios. Esfuérzate en eso. Pero ¿cómo te vas a esforzar? Gracias. ¿Cómo te vas a esforzar? ¿Cómo te vas a esforzar? A través de la oración. A través de la oración. ¿Por qué? Porque la oración es tiempo, petición y acción. Eso es la oración. Con H. Uy. Qué escritura. Gracias a Dios aquí no es. No sé si hay algún profesor porque me va a raspar. Una cosa más queda. Una cosa más queda. Ya hablamos del tiempo. Ya hablamos de la oración. Pero hay algo más que queda. Y es la acción. Y la acción es un movimiento o cambio de estado o situación que influye en una persona. Eso es un movimiento, eso es una acción. Un movimiento o cambio de estado o situación que influye a la persona. ¿Qué pasa con Jesús luego que inicia su ministerio? Mateo 4:17 nos revela algo allí. Dice, Jesús comienza su ministerio, está allí en ese proceso, ¿verdad? Y luego dice, la gente que estaba en la oscuridad ha visto gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. Versículo 17. A partir de entonces, Jesús, ¿qué hizo? Acción. Comenzó a predicar. ¿Qué comenzó a predicar? Arrepiéntanse. ¿Qué es eso? Una acción. ¿De qué? De sus pecados. ¿Y qué más? Vuelvan. ¿Cuál es el verbo? Volver. Eso es otra acción. ¿A quién? A Dios. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense que la oración tiene que llevarnos a nosotros a contemplar la hermosura de Dios, a tomar tiempo para contemplar esa hermosura de Dios, pero también nos tiene que llevar a poder tener una respuesta a la petición de Dios. Porque, ojo, no solamente nosotros tenemos peticiones para Dios, Dios también tiene peticiones para nosotros. Y es importante que nosotros pensemos en esto. Así que, ¿qué es la oración? Es tiempo, petición y acción. Cuando tú ores, necesitas tener estos tres elementos en tu vida. Quiero tomarme unos 5 minutitos más. ¿Cuánto me queda? Allá que me están ayudando. Ok. Chévere. Vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 30. Esto es una palabra que me ha tenido. 1 Samuel capítulo 30. He estado reflexionando, he estado meditando en esto, he estado 30, sí. 1 Samuel 30.
Pues aquí estaban ocurriendo algunos sucesos, ¿verdad? Con David. David aún no era rey en ese entonces. Estaba siendo perseguido, lo querían matar. Qué raro, David siempre lo querían matar, ¿vale? Entonces, estaba allí, ¿verdad? Ellos habían peleado con una batalla junto a los filisteos y luego los filisteos le dicen, mira David, chévere, pero la gente con que tú andas, esa gente es un problema y nosotros no vamos a hacer negocio contigo, así que agarra tu camino. Eso lo leen en el versículo, en el capítulo anterior. Lo estoy parafraseando, evidentemente no usa esas palabras. Perdónenme todos aquellos estudiosos de la Biblia, ¿verdad? Pero luego entra en este versículo, en este capítulo 30, versículo 1, dice, 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, luego de ir a la batalla, estaban llegando a su casa, luego de 3 días de camino, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclag, habían destruido Siclag y lo habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Qué situación más difícil. Ellos agarraron en su campamento, ¿verdad? Salieron a la batalla y cuando volvieron de la batalla, al llegar, ¿qué se encontraron? Todo quemado, cenizas, no estaban sus familias, se robaron todo, se llevaron todo. Pero la Biblia dice, pero sin matar a nadie. Qué tremendo esto. ¿Cómo se habrá sentido esta gente? ¿Cómo se habrá sentido David? ¿Cómo se habrá sentido toda esta gente? Usted se imagina que usted llega a su casa y de repente está todo quemado. ¿Cómo se siente usted? Dice, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Fíjense bien, versículo 3. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, ¿qué hicieron? Lloraron a más no poder, lloraron, sus emociones saltaron y dijeron, wow, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se las llevaron, los habrán matado, ¿dónde estarán? Y lloraron y lloraron y lloraron amargamente. Las dos esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. ¿Sí? Y todo el ejército de David en ese entonces lloraba amargamente. Versículo 6 dice, David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Fíjense bien, ahora no solamente lo perseguía Saúl, sino que ahora los que estaban con él, ¿qué hicieron? Fue por tu culpa que esto sucedió. Nuestra familia, nuestros hijos se lo llevaron porque tú nos dijiste que teníamos que ir a pelear esa batalla. Y ahora no tenemos a nuestras familias. Por eso es tan importante la oración. No pierda de vista la oración. Estoy usando esto como un ejemplo nada más. Siguió allí, David se encontraba en peligro, pero aquí entra la oración. ¿Y la oración qué es? Tiempo, petición y acción. ¿Sí? ¿Qué hizo David? Pero David encontró fuerzas ¿en dónde? En el Señor su Dios. Ahora, ¿cómo encontró fuerzas? Levantó la mano y cayó, no sé, la bendición de Dios y tuvo fuerza. No. ¿Qué hizo? Mira lo que hizo, versículo 7. Entonces le dijo a Abiatar el sacerdote, tráeme el efod. El efod era un implemento como un chaleco que usaban los sacerdotes al presentar sacrificios. Dijo, tráeme el efod. Claro, David no era sacerdote. Uy, esto es bueno, no voy a entrar en eso. Pero le dijo, tráeme el efod. Así que Abiatar le trajo a David el efod y le preguntó al Señor, David, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y aquí está la oración. Él se tomó un tiempo para lo que era obvio.
que tenía que hacer, él se tomó un tiempo y dijo, tráeme el efod, me voy a presentar delante del Señor, voy a contemplar su hermosura, pero también voy a pedir dirección, tengo una petición, pero también voy a responder con una acción a esa oración. Le dijo, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y fíjense la respuesta del Señor que le dijo. Sí. Para nosotros eso podría ser obvio. Si alguien te roba tus cosas, ¿qué es lo que uno primeramente piensa? Esto hay que perseguirlo, hay que buscar a la policía, hay que buscar a alguien, vamos a matarlo. Siendo cristianos y todo, se nos pasa por la mente. Bueno, no sé, algunos, quizás yo soy el más pecador de todos ustedes, ¿verdad? Pero uno por lo menos pasa por la mente carnal, ¿sí? Perversa, la naturaleza pecaminosa de muerte, pasa por nuestra mente, pero Dios le dice en medio de esta pregunta a David, sí, persíguelos, recuperarás lo que te han quitado. Qué tremendo, porque en medio de la oración, de la oración, que es tiempo, petición y acción, es lo que está ocurriendo con David. Entonces, le dice, sí, persíguelos, y voy aquí un poquito más rápido, dice versículo 9, de modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor. Pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución ¿con cuántos? Con 400 hombres. Claro, esta gente venía de una batalla, venían de 3 días de camino, se encuentran con esta situación. David ora al Señor, encuentra fuerzas en el Señor y ¿qué hace? Responde a la petición o la autorización que Dios le da. Sí, persíguelos, los vas a alcanzar. Y entonces agarró, listo muchachos, vamos a perseguir lo que vamos a recuperar lo que nos han quitado. Tremendo, ¿verdad? Y entonces cuando ocurre esto, salen, pero hay 200 hombres que estaban demasiado agotados, y bueno, se quedaron ahí. Pero David, ¿qué hizo? Yo voy a recuperar todo lo que me han robado. Voy para allá. Los que están conmigo, vénganse, los que puedan, vénganse, pero yo voy a recuperar eso. Quiero más adelante, voy a adelantarme un poquito allí, pues para hacerle corta la historia. ¿Qué pasa? Dios da provisión a David. Y esa provisión no es de armas, no es de plata, es una provisión de un egipcio. Y este egipcio era un esclavo de estos malhechores que habían saqueado Siclac. Dios le da la provisión. ¿Por qué dejaron a este hombre ahí, a este esclavo ahí tirado? Porque estaba enfermo. O sea, que la provisión de Dios para David era alguien menospreciado. Y esto es algo que nosotros debemos tomar en cuenta, porque Dios, la provisión de Dios no está en el resplandor de que esta es la provisión de Dios. No, a veces la provisión de Dios está en lo que no vale nada, lo desechado. Y esto desechado, este egipcio desechado por estos hombres que hicieron, les dijo, ¿qué te pasó? Le dieron de comer, le dieron de beber, ¿qué te pasó? Bueno, es que mi amo me dejó aquí tirado porque estoy enfermo. Y ellos continuaron. Pero no, ¿y de dónde venían? No, nosotros veníamos de Ciclá porque habíamos quemado la ciudad y nos robamos a toda la gente que estaba ahí. Y David, yo me imagino la cara de David diciendo, escuchando a ese hombre así, yo, este es el hombre. Ajá, pero cuéntame más. Cuéntame más. Entonces fíjate qué es lo que está pasando allí. Esa es la provisión de Dios. Claro, es una provisión de Dios muy astuta porque le dijo, está bien, yo te voy a contar todo lo que sé, pero no me devuelvas a mi amo y no me mates tampoco. Hizo un negocio, ¿verdad? Y entonces le dijo todo lo que sabía. Entonces, Dios, a través de este hombre desechado, Dios le da la dirección hacia dónde tiene que ir. Bueno, para hacerle
la historia es un poco más corta, ellos siguen adelante, llegan al lugar donde estaban estos hombres y pelean toda la noche y todo el día siguiente hasta la tarde para recuperar lo que ellos le habían robado. Fíjense, qué tremendo eso, ¿verdad? Y entonces cuando están en ese proceso, ¿verdad? Dice que acabaron con todo, excepto 400 jóvenes, porque se fueron en camello. ¿Cuánta gente era? No lo sabemos. Pero imagínate, ellos eran 400 y se escaparon 400 jóvenes. Y estuvieron en batalla toda la noche y todo el día hasta la tarde. Eso era un mundo de gente. Eso era un mundo de gente. Entonces, fíjense lo que pasa. Y Dios le da la victoria a David y a su ejército y ellos pueden recuperar todo lo que habían perdido. Recuperaron todo lo que habían perdido. No solamente recuperaron todo lo que habían perdido, sino que todo el botín de todo lo que estos malhechores se habían robado, ahora le pertenecía a David y sus ejércitos. Y es tremendo poder entender eso, ¿sabes por qué? Porque Dios, cuando nosotros aplicamos la oración, Dios nos va a dar lo que probablemente hemos perdido, pero aún nos va a dar más. Porque hemos sido fieles en responder al mandato de Dios. Más adelante pasan otras cosas. David agarra, vienen, se devuelven. Hay unos hombres ahí en medio del ejército. Mira, llegaron los 200 hombres. ¡Wow! Mira, este mundo de gente. Y recuperaron todo, nuestra familia. Y mira, y recuperaron más de lo que nosotros esperábamos. Pero ¿qué pasó ahí? Habían unos hombres, bueno, pero David, ese botín es nuestro, porque estos hombres se quedaron aquí. Nosotros fuimos los que peleamos toda la noche y todo el día. ¿Cómo le vamos a dar plata a esta gente? Entrégale a sus familias y ya. Claro, ¿verdad? Porque nosotros fuimos que hicimos el trabajo duro. Pero mira el corazón de David. Por eso es que yo creo que Dios, la Biblia habla que era un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué hace David? Dice, no será así en medio de nosotros. Ellos son parte de nosotros también. Y aunque ellos no fueron a la pelea, ellos se quedaron acá porque estaban agotados, pero ellos son parte de nosotros. Así que de lo que hemos recibido, todos vamos a recibir partes iguales. ¿Por qué les comparto todo esto, mis queridos hermanos? Porque hay en medio de nosotros, personas que van a ir adelante, que van a pelear toda la noche y todo el día para recuperar lo que hemos perdido. Yo creo que los que tienen más tiempo en nuestra iglesia, tiempo atrás, el líder Jair, tiempo atrás. Yo no sé si ustedes se han fijado en algo, pero en este tiempo, pensando un poquito, mirando un poquito atrás, no para añorar el tiempo pasado, porque la Biblia dice que no debemos hacer eso, sino que debemos poner nuestra fe hacia adelante, nuestros ojos mirando hacia adelante. Viendo un poquito atrás, nuestra iglesia ha sido saqueada. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Nuestra iglesia ha sido saqueada. Nos han saqueado la fe, nos han saqueado la esperanza, nos han saqueado la pasión por la gran comisión. Se han robado lo que lo más preciado para nosotros nos habían robado. Como iglesia, yo sé que los más viejitos pueden entender esto. O sea, los más viejitos no de edad, sino dentro del ministerio, por favor, no se ofendan. Quizás puedan entender esto mejor. Pero ¿saben algo? Dios nos ha llamado en este tiempo. Y cuando nosotros nos dimos cuenta de eso, dijimos, ciertamente, Señor, nos han saqueado. Y agarramos y dijimos, pásame el efod ahí, que está en uno de esos depósitos, sácalo de ahí, pásame el efod. Y hemos orado al Señor. Y le hemos preguntado, Señor,
Debemos ir por eso, por ellos. Debemos ir, los alcanzaremos. ¿Y saben cuál fue la respuesta que Dios nos dio? Sí, debes ir. Lo vas a alcanzar y vas a recuperar la fe, vas a recuperar la esperanza, vas a recuperar la pasión por la gran comisión en esta casa. Vas a recuperar todo lo que parecía perdido, todo lo que parecía muerto, todo lo que parecía que ya no iba a suceder otra vez. Yo te digo que vayas porque vas a recuperar todas esas cosas, y no solamente esas, sino que te voy a dar más pasión por la gran comisión, más llenura del Espíritu Santo, una doble porción de mi Espíritu sobre ti para que puedas comprender las Escrituras. Hoy vas a entender cuál ha sido la razón por la que te he traído a este lugar. Porque tú eres parte de este ejército. Sean los 400 que fueron a la batalla o sean los 200 que se quedaron en casa guardando la casa, todos vamos a recibir el botín por partes iguales. Por partes iguales, porque esa es la instrucción de Dios. Y no solamente eso. Si usted revisa el pasaje en su casa más adelante, se va a dar cuenta que esa casa, que ese botín que David tuvo, no solamente repartió por partes iguales a todos ellos, sino que hizo, envió una ofrenda a los ancianos de Jerusalén, envió una ofrenda a cada una de las ciudades por las cuales ellos habían pasado y los bendijo. Y esta casa, aunque usted en algún momento vio que, cónchale, que parece que no, pero sabe algo, esta casa es una casa que Dios ha tomado para que sea provisión para la nación. Y eso nos los habían robado. Porque esta casa es una iglesia generosa. Es una iglesia que entiende que todo lo que tiene no es de ellos, que es del Señor. Por eso nos damos nosotros mismos, por eso damos, por eso invertimos, por eso crecemos, por eso cuidamos. Justo ahorita antes de iniciar este servicio estaban reunidos con nuestros hermanos en Mérida y los desafiaba a eso también, por esta instrucción de Dios. Ellos están en un proceso de establecer un de encuentro, un lugar de reunión dentro de la ciudad, porque aún no lo tenían varios grupos dispersos. Y Dios nos dio esta palabra para animarlos, para bendecirlos, para decirles, hermanos, necesitamos ir, necesitamos conquistar, necesitamos recuperar lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos, porque es eso. Y quiero decirte que tú eres parte de ese proceso. Tú eres de ese ejército, no sé si de los 400 o de los 200, pero tú eres parte de eso. Por esa razón tomamos la decisión de adquirir el lugar de al lado. No porque necesitamos más espacio, bueno, sí, necesitamos más espacio, pero no es por más espacio, no es por más comodidad, no es porque, ay, qué chévere, qué lindo, vamos a tener una sensación de que estamos creciendo. No, por nada de eso. Estamos tomando ese desafío, ¿sabe por qué? Porque Dios nos dijo, todo lo que habías perdido, todo lo que habías robado, tú vas a ir, lo vas a alcanzar y lo vas a recuperar y te voy a dar más. Por esa razón, y no me lo dijo a mí, se lo dijo a esta casa espiritual, porque yo no soy el único hijo de Dios en medio de nosotros. Simplemente un servidor en medio de tantos hermanos. Por eso yo quiero pedirte que tú te pongas en pie y juntos podamos orar para recibir esa palabra y para ejecutar esa oración que es tiempo, petición y acción. Probablemente tú eres uno de los miembros más jóvenes de nuestra casa. Probablemente puede ser. Pero yo quiero decirte que has venido al lugar que Dios te ha invitado. Que estás en el lugar que necesitas estar. No porque nosotros seamos los más bonitos, aunque somos bonitos. No porque seamos los más chéveres, aunque somos chéveres. No por eso nada más. Sino porque Dios tiene un plan y un propósito para tu vida en esta casa espiritual. Porque en esta casa espiritual enseñamos la palabra de Dios. Porque en esta casa espiritual
desarrollamos personas, entrenamos, capacitamos, enseñamos. Y hoy la iglesia necesita hombres y mujeres como tú y como yo, que sean capaces. Yo cuando los miro a ustedes me doy cuenta de que tenemos un ejército que Dios nos ha regalado hermoso y una responsabilidad juntamente con ellos, porque ustedes están llenos de dones, de talentos, de virtudes, de fe, de esperanza, que han sobrellevado todo tipo de tribulación, circunstancias. Y eso es algo, una riqueza que Dios ha puesto en medio de nosotros. Hemos sido consolados en medio de las circunstancias difíciles. Pero una muestra es lo que Sandra nos compartía hoy. Yo no sé si usted se fijó en su testimonio, Señor. O sea, yo me daba cuenta claramente que ella decía: Señor, no es mío, no es tuyo. El mismo dolor, yo lo parí, pero tú me lo diste. Todo es tuyo, Señor, todo es tuyo, todo es tuyo. Y yo creo en el nombre de Jesús que nosotros necesitamos enseñar y modelar eso a otros hermanos. Decirles: Señor, todo es tuyo. La carrera, lo que tengo, todo es tuyo, Señor. Úsalo como tú quieras usarlo. Yo simplemente soy un siervo inútil en tus manos. Solo hago lo que tú me pidas que haga. Y yo, Padre, en el nombre de Jesús, oro por mis hermanos para que juntos podamos avanzar, podamos crecer, Señor, en madurez, en conocimiento de tu persona, en el conocimiento de tu palabra. Que todos podamos aplicar la oración, que es tiempo, que es petición, pero también que es acción, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que nos invites y que nos lleves, Señor. Así como decía el salmista en el Salmo 27, mi corazón ha oído decir: ven y está conmigo. Y mi corazón responde: aquí voy, Señor. Que eso sea la oración de nuestras vidas hoy. Señor, hoy hemos estado escuchando tu voz. Hoy mi corazón te ha oído decir: ven y conversemos, ven y está conmigo. Y hoy mi corazón responde: Señor, aquí vengo, Señor, aquí vengo delante de ti, aquí vengo con mis peticiones, pero también vengo con mi actitud de contemplar la hermosura de tu santidad, de poder expresarte, Señor, el inmenso amor que tengo por ti, porque no sale de mi corazón, sino que viene de ti, porque tú me amaste primero, me salvaste, cubriste multitud de faltas en medio de mi vida con tu amor, Señor. Me has hecho comprender cuán alto, cuán profundo, cuán ancho es tu amor, Señor. Y por eso te damos gracias, y por eso te bendecimos, Señor, y por eso oramos, Padre. Señor, debemos ir, los alcanzaremos. Espíritu Santo, sé tú respondiendo esta pregunta en cada corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Yo estoy claro, yo estoy convencido, Señor. Ya tú me hablaste, pero confirma en los corazones de mis hermanos si esta palabra es real, si esta palabra es cierta, porque yo no soy el único, Señor. Yo simplemente soy un miembro de esta casa, un miembro de este cuerpo hermoso, Señor, que dependo de mis hermanos, porque es hasta que todos lleguemos a la estatura, a la medida de un varón perfecto, es hasta que todos lleguemos, es cuando todos nos movemos como un solo hombre, Señor, cuando todos nos movemos como miembros de un cuerpo, Señor, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, adorando a un mismo Dios y Padre. Y alcanzamos, Señor, los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Y por eso te adoramos y te bendecimos. Por eso reconocemos que tu presencia está en medio de nosotros. Por eso te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que derribes todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de tu nombre. Y que cada uno de nosotros, allí desde el lugar que está como miembro de este cuerpo, pueda levantar una oración, pueda dedicar un tiempo, Señor, pueda hacer una petición, pero también pueda tomar una acción para que se cumplan estos propósitos, Dios. Gracias te damos, Señor.